Estaremos hablando del romanticismo y hablaremos, en general del romanticismo y después de uno de los autores más importantes, como es Gustavo Adolfo Bécquer, y más tarde Lourdes acabará hablando de las rimas y leyendas de Bécquer. Bueno, Irene empezará con la introducción. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Su rasgo revolucionario es incuestionable. Se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Incluso dentro de una misma nación, se desarrollan distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra, Alemania. Claro, no me lo sé, ¿qué quieres? Bueno, pero hablado con más gracia, venga, va, sí. Hasta llegar a países como Francia, Italia, Argentina, España, México, etc. Es que mola, sí. Se dividió posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo y el prerrafaelismo. Tuvo aportes en los campos de la literatura, el arte y la música. Ahora Zaraid nos hablará de sus características. Pues bien, yo hablaré de las características. Una de las más importantes es que los héroes románticos son prototipos de la rebeldía. Los autores románticos quebrantaban cualquier normativa o tradición cultural que les ahogaba en su libertad, o sea, que les quitaba la libertad. Eran muy rebeldes. Tuvo mucha repercusión en el romanticismo el estudio de la literatura popular y de las literaturas en lenguas regionales durante este periodo del romanticismo, como lenguas regionales como la gaélica, la escocesa, la provenzal, la bretona, la catalana, la gallega, la vasca, estas son más conocidas para nosotros. Fue una reacción a la cultura francesa, el romanticismo, del siglo XVIII, que fue dispersada por toda Europa por Napoleón. El romanticismo se expandió dando entrada a lo exótico y lo extravagante. Buscaba nuevas combinaciones métricas y también iba flexibilizando las antiguas. También buscaba su inspiración en culturas bárbaras o exóticas o también en la Edad Media. Esto le dio mucha repercusión a la Edad Media. ¿Para Irene? Explicaré el romanticismo español. En España la ideología romántica tuvo precedentes en los ilustrados españoles afrancesados y los prerrománticos, pero el lenguaje romántico propiamente dicho tardó en ser asimilado. Durante la década ominosa en España, 1823-1833, vuelve a instaurarse un régimen absolutista. Parecen las noticias. El principal núcleo cultural español se sitúa sobre todo en Gran Bretaña y Francia. La poesía del romántico exaltado está representada por la obra de José de Espronceda. La prosa está representada por la figura decisiva de Mariano José de Larra. Un romanticismo moderado se representaría por José Zorrilla, dramaturgo, autor de Don Juan Tenorio y del Duque de Rivas. Sin embargo, escribió la obra teatral que mejor representa los temas y formas del romanticismo exaltado, Don Álvaro o La fuerza del Sinó. Un romanticismo tardío es el que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, con la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, La gallega Rosalía de Castro y Augusto Ferrán. Ahora Zaraid continuará con sus lugares de reunión de los románticos. He mencionado a Gustavo Adolfo Bécquer y luego Zaraid nos contará más de su vida, más historiará más. Qué cara de yo que tengo. Bueno, yo hablaré de los lugares de reunión que tenían los románticos. Estos eran diversos y siempre eran fuera de las redacciones de los románticos. Existían unas reuniones llamadas tertulias y una muy conocida aquí en España era el Parnasillo en Madrid. ¿A Irene? Explicaré el espíritu romántico. El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués
y elogiaba el amor libre y el liberalismo en la política. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en todo el romanticismo causaba con frecuencia que el romántico acabara por su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. Ahora eso lo voy a tener que hacer yo, porque es que ya verás el vídeo. Bueno, yo hablaré de la biografía de Becker. Pues bueno, más conocido como Gustavo Adolfo Domínguez Beret. Bueno, más conocido no, sino que era su nombre verdadero. Él nació en 1876 y murió en 1870. Vivió 34 años, muy joven murió. Fue un poeta romántico español, nacido en Sevilla, fue huérfano de muy joven y llevó a cabo sus estudios de pintura y humanidades. A partir del 1861, antes de esa época transcurrieron muchas cosas, pero lo más importante es que a partir de esta fecha intensificó su actividad literaria con la redacción o publicaciones de las cartas literarias a una mujer, que las escribió a partir de que se separó de su mujer. La mayor parte de las leyendas esto compone la mayor parte de las leyendas y rimas. Y la elaboración de las cartas desde mi celda. Como poeta, su obra cumbre fue Las rimas. En el 1871 fue su primera recopilación. Es una colección de poemas caracterizados por la extrema sensibilidad, la sencillez, la musicalidad y la melancolía, y está todo envuelto en una atmósfera irreal de recuerdos románticos, aunque ya empieza a anunciar una nueva estética. Después también tuvo su labor como prosista. Y fue muy importante sus leyendas, que también fueron escritas en el 71. Y son una serie de relatos en los que combinó con mano maestra lo terrorífico y lo extraño y lo legendario. En ambientes a medio camino entre el sueño y la realidad. Y está todo descrito en un profundo lirismo. Son dignas de mención El caudillo de las manos rojas, El monte de las ánimas, El miserere y Maese Pérez el organista, entre muchos otros. Ahora Lourdes hablará de las rimas. Lourdes no está.